Perfecto. Bueno, ¿cómo sacamos la función de demanda si el consumidor tiene una función de utilidad, preferencias, como la función 1? ¿Cómo calculo la función de demanda de X y de Y? O sea, dos funciones de demanda dados sus gustos. ¿Qué hacemos? ¿De dónde surgen las funciones de demanda? ¿Mm? Primero ¿De dónde surge? igualo, o sea, despejo y, y divido por y divido por P de I. A ver, la pregunta es, dada esta función de utilidad, ¿cómo yo recupero, cómo saco las demandas? Bueno, las demandas surgen de la resolución de un problema de optimización. Maximizar U igual a X a la séptima, Y a la 9. Las variables de elección son X y Y. Sujeto a genérico, P de X por X más P de Y por Y. ¿Por qué lo hago genérico? Porque al hacerlo de esta manera voy a tener en vez de un óptimo específico, una función óptimo. ¿Sí? El X óptimo va a ser una función y ese óptimo función es la demanda. Recuerden que la demanda, lo que vimos en la última clase, es justamente la función óptimo. Es la elección óptima del individuo para cada precio de X de y para cada ingreso. Bien, entonces, conceptualmente, la función de demanda surge del óptimo del consumidor, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos ahora matemáticamente esto? Primer paso, despejamos Y, M sobre P de Y sobre P de X sobre P de Y. ¿Vamos bien hasta acá? Este es el primer paso. Después, ¿qué hacemos? X a la séptima sustituyo Y por esa expresión. Y fíjense acá esto. M sobre P de I menos P de X sobre P de I por X. Todo esto ¿a cuánto? Elevado a la 9. Elevado a la 9. Bien, ahí está. Okay. ¿Qué hacemos ahora? Después que sustituí, despejo Y, sustituyo, ¿y ahora qué hago? Distributivo. ¿Derivo ahora o no? Ahora derivamos, ¿sí? Fíjense que la función de dos variables, x y, ahora quedó en una sola variable, que es todo x. Derivo u con respecto a quién. Con respecto a X. Respecto a x. Bien. Ahora fíjense cómo hacemos para derivar esto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para derivar esto? ¿Ideas? Separamos la M sobre P de I y bueno, después dividimos común, o sea, con la X. Derivamos común con la X. Fíjense que no pueden hacer propiedad distributiva, no pueden meter esto con esto, como hacíamos antes. ¿Por qué? Porque tengo acá elevado a la 9. Entonces hay una especie de como el cuadrado del binomio, esta es la potencia novena del binomio. ¿Entienden? O sea, no es que pueden hacer x a la séptima por m sobre p de i y x a la séptima por p de x sobre p de y por x. ¿Se entiende? No pueden hacer distributiva acá. Está bien, este 9, esta potencia arruina cualquier intento o posibilidad de hacer distributiva. Entonces acá tengo dos opciones. Una es trato de expresar esto como términos. Entonces habría que aplicar la potencia novena de un binomio. Ustedes creo que saben la del cuadrado del binomio, la del cubo del binomio, y nada más. ¿Saben alguna otra? ¿Saben la potencia enésima del binomio, la fórmula? ¿Sí o no?
No. Bueno, No. esa fórmula es lo que se llama, esa fórmula es lo que se llama el binomio de Newton y es una fórmula que permite calcular la potencia enésima de un binomio. No, es decir, ustedes saben calcular a más b al cuadrado o saben calcular a más b al cubo. Era el primero el cubo, el segundo el cubo, más el triplo del cuadrado del primero por el segundo. Bueno, todas esas reglas que ustedes sabían de matemática. Y hay una fórmula para calcularlo esto a la potencia enésima. En este caso lo usaríamos para 9. Esa sería una posibilidad, pero es larga. E incluso creo que la fórmula no la han visto. Entonces, otra posibilidad, incluso es más fácil, entre paréntesis, más fácil. ¿Sí? Otra posibilidad sería directamente tratar esto como un producto. Donde una de las funciones, sí, sería esta. Esa es una función. Y la otra función del producto sería esta. Lo siguiente, pensarlo como un producto. ¿Se acuerdan la regla del producto? Para derivar un producto, ¿qué hacíamos? Al primero lo derivamos por el segundo, sin hacerle nada, más el primero sin hacerle nada por la derivada del segundo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, entonces vamos a aplicar la regla del producto. La regla del producto. ¿Está bien? Borro esto para que lo tengan, para que lo visualicen. Entonces, la regla del producto era la derivada del primero. Entonces, la derivada del primero es 7x a la sexta, ¿sí o no? La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Al segundo, en vez de escribir todo ese paréntesis, lo voy a escribir de una manera así. Paréntesis a la nueva, para no copiar todo lo que tiene ahí, porque lo vamos a usar muchas veces. ¿Sí? Más que, entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, este paréntesis a la nueva significa todo lo que está acá adentro, no lo vuelvo a copiar para que quede más compacto y se visualice mejor incluso. Bien, más o menos, más la derivada, vas en el primero sin derivar, por la derivada del segundo, y el segundo, ¿cómo es la derivada? El Por 9, 9, por el paréntesis, paréntesis a la 8. 8. Y fíjense que este paréntesis tiene regla de la cadena adentro. Por la derivada del paréntesis con respecto a x, que es por menos p de x sobre p de y. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Dudas en este paso? Es clave este. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bien. Ahora lo voy a reescribir, y eso igualado a 0, ¿no? Lo voy a compactar un poco, lo voy a ordenar. Entonces lo puedo escribir así, 7, x a la sexta, paréntesis a la 9, y acá lo voy a reagrupar a esto. Menos 9, p de x sobre p de y, por x a la séptima, paréntesis a la 8, igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo fui reagrupando? Agrupé el 9, lo puse con este signo menos p de x sobre p de y por 9, es lo que puse acá. Y luego copio el resto, de aquí a la séptima y el paréntesis a la 8. Eso es para seguir un orden prolijo, ¿no? ¿Dudas en ese paso? ¿Seguimos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, el paso siguiente sería escribirlo así. 7x a la 6, paréntesis 9, igual a 9 p de x sobre p de y, x a la séptima, paréntesis a la 8. ¿Está bien? Todo ese segundo término pasa al primero con signo positivo. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Sí, bien. Seguimos. El paso que sigue de acá a acá es, en un término vamos a juntar todo lo que tenga x y en el otro término vamos a juntar todos los paréntesis. ¿Bien?
Entonces acá yo podría escribir, a ver, 7 paréntesis a la 9. Este paréntesis a la 8 lo paso dividiendo al primero. Lo paso dividiendo como 9, paréntesis a la 8, lo siguen. Y este x a la sexta con este x a la séptima, acá me quedó x a la séptima. Sí. Acá me quedó x a la séptima sobre x a la sexta, p de x sobre p de y. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. ¿Lo siguen bien? Entonces, ¿cómo lo ordené, no? Entonces, este 9 y el paréntesis lo paso dividiendo. Y este aquí a la sexta al otro acá. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Fíjense que puedo simplificar este 9 con este 8. Sí, simplificar este 9 con este 8. Y simplificar luego este 9, perdón, con todo este paréntesis, ¿no? Este 9 con todo este paréntesis. Y esto, perdón, acá va x elevado a la sexta. Elevado a la sexta. Y entonces, esta potencia con toda esta otra. ¿Está? Cuando hacemos eso, ¿qué es lo que quedó de este miembro? ¿Qué quedó acá? Me quedó 7 novenos por paréntesis. Paréntesis a la 1, ¿sí o no? Y de este otro lado me quedó p de x sobre p de y por x. X a la 1. ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Va bien? Profe, Sí, profe. perdón. Sí. Cuando pasamos el x a la sexta para el otro término que le pasamos dividiendo, ¿por qué no divide también al p de x sobre p de y? Es lo mismo. Ponerlo así es lo mismo. Vos cuando haces la multiplicación te queda p de x por x dividido p de y por x a la sexta. Claro. ¿Sí? Es lo mismo. Es una forma distinta de notarlo, pero es lo mismo. ¿Preguntas? ¿Seguimos? ¿Va bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, el paso que sigue, bueno, ahora que hemos tratado este paréntesis en aislado, lo vamos a hacer aparecer al contenido. Recuerden, ¿qué es lo que era el paréntesis? M Era, sobre PI menos PX sí, sobre PI por X. bien, p de x sobre p de y por x. Eso era el paréntesis. Y de este lado me queda p de x sobre p de y por x. Bueno, acá hacemos distributiva. Por X, profe, no por Y. En el paréntesis. Sí. Ahí lo cambiamos. Por x. Bien. Ahí está. Bueno, hacemos distributiva. Fíjense que esto quedaría así. 7 novenos m sobre p de y menos 7 novenos p
P de X sobre P de Y por X igual a P de X sobre P de Y por X. ¿Vamos bien? Bien, distributiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer de este otro lado? Podemos juntar todas las X, así. P de X sobre P de Y por X más 7 novenos P de X sobre P de Y por X. ¿Lo siguen? Y del otro lado solamente me quedó 7 novenos M sobre P de Y. ¿De acuerdo? ¿Se escucha ahí? Sí, pero Sí. No está funcionando bien el servidor de Teams. Por ahí se corta. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Factor común? ¿Pueden ver un factor común ahí o no? Donde yo saco factor común esto y esto. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Factor común de 1 más 7 novenos. Factor común de P de X sobre P de Y por X. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Factor común. Bueno, ahora sumamos fracciones. 1 más 7 novenos. ¿Cuánto es eso? 16 novenos. Bien, 16 novenos. P de X sobre P de Y por X. Y del otro lado, 7 novenos. M sobre P de Y. Bueno. Bien, ahí retomó. Yo podría simplificar, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, yo podría simplificar este y este, que está en los dos miembros. ¿Por qué? Porque este está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando acá, y ahí los cancelo. Bien, esa es una cosa que podría hacer. Y también podría simplificar el 9, que está acá y ahí, porque están los dos miembros. Este 9 séptimo, 9 sobre P de I, lo puedo pasar multiplicando, 9 sobre P de I, y después lo simplifico. ¿Lo siguen? Entonces, en limpio, ¿sí? Bien, entonces en limpio queda 7m igual a 16 P de X por X. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Y ahora, ¿cuál es el X óptimo? Despejamos X y me queda 7/16 M sobre P de X. Ahí está. Esa es la demanda de X. ¿La siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Por qué esto es una función de demanda? Bueno, esta es la pregunta que echan en el práctico. ¿Por qué esto es una función de demanda? Bueno, esto es una función de demanda
Porque esta función indica cuántas unidades va a querer comprar este individuo para cada precio posible, para cada ingreso, ¿sí? Y va a querer comprar esa cantidad porque esa cantidad es la que hace máximo su bienestar, hace máxima su felicidad, hace máxima su utilidad. ¿Está bien? Entonces, esto indica cuántas unidades va a querer comprar y va a querer comprar estas unidades porque esta cantidad de unidades es la que le da, es la que le da la mayor satisfacción posible. Por eso es una función de demanda, porque indica cuánto va a querer comprar a cada valor de los parámetros. ¿Está bien? Pero de esta función de utilidad, sí, sí, ¿De dónde sacó el 16? de acá. Sí, este 16 p de x pasa dividiendo. Ah, Me queda 7m sobre 16 p de x. ¿Está bien? sí. Bien. Bueno. Recuerden que de esta función de utilidad surge la demanda de x, pero también surge la demanda de y. ¿Cómo calculo ahora la demanda de y? ¿Cómo surge? Pongo acá pantalla 1, esto sigue acá. Pantalla 2. ¿Cómo calculo ahora? Pantalla 3, continúa acá. ¿Cómo calculo la demanda de y ahora? Reemplazo el X óptimo en la función de Y. Claro, acá, ¿no es cierto? En esta expresión. Entonces, y era igual a m sobre p de y menos p de x sobre p de y, y acá pongo el x óptimo. Estoy siguiendo esta función. ¿Está bien? Entonces pongo el x óptimo y es 7/16 m sobre p de x. ¿De acuerdo? Sí, m sobre p de x. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué podemos hacer acá? Como esto es un producto, como estos son todos productos, fíjense. Todos estos son productos, ¿no? Yo puedo simplificar este término con este. ¿Sí? Y cuando hacemos eso, ¿qué queda? Me queda igual a m sobre p de i menos, lo reagrupo un poco, 7/16 m sobre p de i. ¿Sí o no? ¿Lo siguen? ¿Cómo armé el 7 sobre PDI? Bueno, así. M sobre PDI, 7/16. ¿Está? Los PDX se cancelaron. ¿Lo siguen? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Ahí está. Bueno. Fíjense que esto es muy visual, ¿no? La matemática y el álgebra en última instancia siempre entra por los ojos. Uno lo entiende cuando lo ve, que es lo que estamos haciendo. Bueno, acá ¿qué podemos hacer? ¿Cómo Factor trabajo? común. Factor común. ¿Qué saco factor común? M sobre PDI. Eso es lo que está común de los dos, ¿sí o no? ¿Factor común de qué? De 1 menos 7/16. ¿Sí o no? Sí. Sí, este es el factor común. Acá tengo un factor y acá está el otro, ¿lo ven? Entonces sale como factor común de 1 menos 7/16. ¿Va bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, 1 menos 7/16, ¿cuánto es? 9/16. Claro. Entonces, la demanda de Y. ¿Está bien? M sobre PDI. ¿Sí? ¿Dudas?
Entonces, fíjense que esta función de utilidad me permite de esto calcular dos funciones de demanda. ¿Cuánto es el consumo óptimo de Y y cuánto es el consumo óptimo de X? Estas son dos funciones de demanda. Y cada una depende de su propio precio, del ingreso y del precio de otros bienes, que en este caso, por una cuestión de simplicidad, no depende. ¿Está bien? Esas son las funciones. Sí. ¿Puede repetir por qué era una función de demanda esta? La función de demanda, bueno, es lo que habíamos dicho al final de la clase anterior. Entonces, ¿por qué son funciones de demanda? Estas son funciones de demanda porque la función de demanda, ¿qué era? La función de demanda era una función que indicaba cuánto quería comprar el individuo para cada valor de los parámetros, o sea, para cada valor del precio, para cada valor del ingreso y para cada valor del precio de otros bienes. La función de demanda indicaba cuánto quería comprar. Esa era la definición de la función de demanda que vieron en un curso previo. Bueno, estos óptimos son funciones de demanda porque esto indica cuánto va a querer comprar para cada uno de los valores posibles de estos parámetros M, P de X, P de Y, con la diferencia que ahora decimos que va a querer comprar esta cantidad porque comprar esta cantidad es lo que le va a dar la máxima satisfacción. Entonces, esta elección óptima es lo que le va a dar la máxima satisfacción y en consecuencia, como esa elección óptima le da la máxima satisfacción, es lo que él va a querer comprar. ¿Por qué va a querer comprar eso? Bueno, porque eso es lo que le da la máxima satisfacción. Entonces, como esto me indica cuánto va a querer comprar de X o de Y para cada valor de los parámetros, bueno, entonces estas son las funciones de demanda. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Sí. Eso es lo que tienen que explicar en el punto. Bien. Una vez que tenemos las expresiones analíticas de cada una de estas funciones y las interpretamos conceptualmente de qué significan, que fue eso que dije recién, el último paso es graficarlas a ambas de estas. En ese práctico yo les pido que solamente lo hagan para X, ¿sí? Cámbienlo y háganlo para X y para Y, en las dos funciones. En todas las funciones háganlo para X y para Y, cámbienlo a eso en el práctico, ¿sí? El práctico creo que pide, calcule la función de demanda de X solamente, hagan las dos, de X y de Y. Bueno, vamos ahora a graficarlas, ¿sí? ¿Me las recuerdan? La función de X era 7/16 por M sobre PX. Bueno, X 7/16 M sobre P de X. Esta es la función de demanda del bien X. ¿Se ve bien ahí el grosor? ¿Lo pongo más grueso? ¿Se ve bien así la tiza? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿cómo graficamos esto? Una función de demanda. La función de demanda de X se grafica P de X en este eje y X en este otro. Fíjense que este X es el que cumple la función del Q de X en la expresión de antes, ¿no? Recuerden que esto era lo que uno antes recordaba como nostálgicamente como cantidad demandada de X. Ahora esa cantidad demandada, ahora lo que llamamos X. ¿Está? Recuerden eso. Bueno. Entonces, ¿cómo es esta gráfica? Tengo que graficar X contra su precio. Mirándola con respecto a su precio, ¿qué tipo de función es? ¿Es una función lineal? X mirada contra P de X. ¿Es una función lineal? No, ¿Es logarítmica? tampoco. ¿Exponencial? Es racional. Es una función racional. ¿Sí? Y las funciones racionales, ¿sí? Tienen esas propiedades, las que vimos acá. Las funciones racionales tienen esa propiedad de que el límite del X para cuando P de X, que es la variable, tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? A. Si P de X tiende a infinito, esto se va a 0, ¿sí o no? Y si el límite de X para P de X, que tiende a 0, esto se va ¿a cuánto? Esta función, cuando el P de X tiende a 0, a infinito. Esta es la justificación analítica
de que la gráfica de esta función racional tiene asíntotas verticales y horizontales a los ejes. Entonces, esto es lo que me permitiría graficarla la función, por ejemplo, así. Está asintótica a este eje y a este otro. ¿Está claro? Esa es la función. Bien. Entonces, en esta función le podemos marcar algún número como para fijarla. Por ejemplo, si P de X es 1, ¿cuánto es la demanda? Si el precio de X es 1, ¿cuánto queda esto? 7,16 por M. 7,16. ¿Sí? De M. Dividido 1, o sea, nada. Bien. Entonces, en esta gráfica, esta es la gráfica de la función de demanda. Ahora podemos hacer la gráfica del otro, ¿no? La gráfica de Y. Y Y era 9,16 M sobre P de I. ¿Sí? Y también acá, bueno, fíjense que yo acá grafico P de X, perdón, acá va contra el P de Y, y acá va el bien Y. Esta es la demanda del bien Y. Acá vamos a calcular ahora los límites, de nuevo. Límite de Y para cuando P de Y tiende a infinito. Si P de Y tiende a infinito, esto tiende a 0. Y el límite de Y, cuando P de Y tiende a 0, esto da infinito. ¿Está bien? Entonces, la gráfica es muy parecida. Es muy parecida. Y la puedo representar así. Bien, marcamos un punto para tener alguna fijación. Si P de Y es 1, esto me queda 9,16 de M. ¿Está? Bien. Entonces tenemos de una función de utilidad estas dos funciones de demanda y tenemos las gráficas. Bien, vamos ahora a la pregunta. El bien X, ¿normal o inferior? ¿Normal o inferior? Había dos métodos, ¿se acuerdan? Método gráfico. Si yo a M lo aumento, fíjense que la función va a correr más a la derecha. Si yo a M lo disminuyo, va a correr más a la izquierda, porque ese corte depende de M. ¿Ven? Habría como otra función que se desplaza a la izquierda. Entonces, si M aumenta, este puntito se va a correr para acá o va a disminuir. Entonces, por el método gráfico, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es normal o inferior? Aumento el ingreso, se va a la derecha. Disminuyo el ingreso, Normal. se va a la izquierda. Normal. ¿Sí? Vean el método gráfico en acción, ¿no? Gracias a ese punto. Y la técnica forma era la derivada de X función de demanda, ¿con respecto a quién? Para ver si es normal. Respecto a M. Respecto a M, bien. Entonces, si yo me voy a esta función y la derivo con respecto a M, ¿esto qué me queda? 7,16 por 1 sobre P de X. Esa es la derivada, ¿sí o no? Fíjense que si yo estoy pensando en M, todo lo que acompaña a M, que es esto, es una constante, ¿lo ven? 7,16 por 1 sobre P de X es la constante que multiplica M. La derivada parcial de X con respecto a M es esto, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo que esa es la derivada? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué signo tendrá esa derivada?
Fíjense que P de X, por ser un precio, el precio no puede ser negativo. No existen los precios negativos. Entonces P de X es un valor positivo. O sea que todo esto, sea cual sea el valor del precio, siempre va a ser un número positivo, ¿sí o no? Entonces, como esta derivada es positiva, ¿qué decimos? Que X, ¿cómo es en relación a él? Es, Normal. Creciente. claro, es normal, pero antes es creciente con respecto a M. Y bueno, después hacíamos toda una serie de razonamientos y decíamos que el bien era normal. ¿Se acuerdan? Copian tal cual el práctico 1. ¿Está bien? Otra pregunta. Esta era una. ¿Normal o inferior? Otra pregunta. ¿Sustituto o complementario? Sustituto o complementario. Con el método de la derivada, ¿cómo calculamos eso? Derivada de X con respecto a quién. A P de I. A P de el otro bien, que es Y en este caso. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Lo siguen? Sí, profe. Derivada de X con respecto a P de Y. Bueno, si yo miro esa función, veo que P de Y acá no aparece en ningún lado, o sea que todo esto es una constante desde el punto de vista de P de Y. O sea que esa derivada es ¿cuánto? 0. 0. Entonces, si es 0, ¿qué significa? Que el bien no es ni sustituto ni complementario. Es un bien independiente. Son bienes independientes. Independientes. ¿Eso qué significa? Que si cambia el precio del bien Y, ¿se escucha ahí? Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, profe. No dije más nada. Apenas se corta, yo dejo de hablar, así no avanza. Fíjense que si aumenta P de Y o baja P de Y no afecta a esta función. Ve que P de Y no aparece de manera explícita. Entonces, si P de Y sube o baja, no cambia las intenciones de compra por parte del individuo. Entonces, bienes Y son bienes independientes. ¿Qué significa bienes independientes? Bienes que no tienen ninguna conexión. Por ejemplo, no sé, la demanda de azúcar y el precio de la nafta no están vinculadas. O el precio de los alfajores y el precio del té. Que suba o baje el precio del té no le afecta a la demanda de alfajores. Son dos cosas que no tienen ninguna vinculación. ¿Se entiende? Eso es lo que estaría ocurriendo con bien X y bien Y en este caso. Entonces el individuo tiene preferencias con respecto al bien X y con respecto al bien Y que son de este estilo. Fíjense que todo esto está deducido de la función de utilidad de la cual partimos, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos al otro bien. Vamos al otro. Analicemos ahora la demanda del bien Y. ¿Normal o inferior? ¿Qué tengo que hacer? Derivada de la demanda, que es Y en este caso, para saber si es normal el bien Y con esta función con respecto a M. Y esa derivada, ¿cuánto me da? 16avos por 1 sobre P de Y. P de Y es un precio, igual que recién, no puede ser negativo, toda esta derivada es positiva. Los mismos argumentos recién ustedes lo vuelven a escribir y esto me da que el bien es normal. Entonces Y es normal también, igual que X. Sí, X es normal y Y son normales en este ejemplo. Bien, estos son normales porque el individuo tiene gustos que hacen que así lo sean. ¿Bien? Ahora quiero ver si el bien X, fíjense que el otro bien ahora es X acá, ¿no? Yo estoy analizando, me estoy poniendo desde el lado, desde el punto de vista del bien Y. Entonces, el otro bien, el precio del otro bien acá, ¿quién es?
P de X. Entonces yo ahora me voy a preguntar si X es un bien que sustituye o demanda, sustituye o complementa a mi bien, que es Y. Entonces para saber si X es el otro bien, es sustituto o complementario de Y, que es el que yo estoy analizando, ¿qué tengo que calcular? La derivada de Y con respecto a quién. Al precio de X. De X. Al precio de X. Bien. Y esa derivada con respecto a P de X, fíjense como P de X acá no depende de una manera explícita. Esto es toda una constante. Y esa derivada es 0. ¿Eso qué significa? De que el bien X y el bien Y, X y Y son independientes. Igual que recién. Independientes. Ok. ¿Queda claro? Fíjense que si lo hacemos por el método gráfico, un aumento de P de X, ven que no me cambia este puntito, porque no depende de P de X. Cosa que si yo cambio M, sí, me desplaza la función a la derecha. Es un desplazamiento no paralelo. Ahí se acerca un poco más, acá se separa un poco y se vuelve a juntar en las asintos. ¿Ahí está bien? Si yo aumento o disminuyo M, fíjense que este corte, este punto, cambia, se va a la derecha o a la izquierda si yo lo aumenta, entonces el bien es normal. Mientras que si yo cambio el precio del bien X, no afecta a la función. ¿Lo ven? Porque este punto no depende de P de X. Que yo subo o baje P de X, la función quede intacta, bien independiente. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a otro tema, con esto mismo, una revisión del tema. Elasticidad. Elasticidad, sí, precio del bien X. ¿Cómo se calculaba la elasticidad? La elasticidad punto, ¿no? Recuerden que en todo este curso siempre vamos a utilizar elasticidad punto. ¿Cómo se calculaba la elasticidad? Era, cambiando la notación, esto es derivada de X con respecto a P de X ¿por qué? ¿Cómo era la forma de elasticidad punto? Por P de X sobre X. ¿Sí o no? ¿Esa era la forma de elasticidad? ¿No es sobre PR? Hemos vuelto al bien X, ¿no? Estamos analizando acá todo el bien X. Acá vamos a poner la del bien Y. Acá la escribo para que les quede claro también la de Y. La elasticidad del bien Y con respecto a su propio precio, elasticidad precio de la demanda del bien Y con respecto a su propio precio, ¿cómo sería la acá? La derivada de Y con respecto a P de Y por P de Y sobre Y. Está readecuando las fórmulas, cambiando la notación de lo que vimos aquella vez. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Está Sí, bien? profe. Bien. Así como hemos calculado la elasticidad, ya la vamos a calcular estos cómputos, le estoy dando las fórmulas y después las calculamos. De igual forma, yo podría calcular la elasticidad precio de la demanda, ahora podría calcular elasticidad de la demanda, elasticidad de ingreso. A ver, elasticidad de ingreso. ¿Qué será eso? Elasticidad de ingreso del bien X. Así como de elasticidad precio, esto va a ser una función que después hay que evaluarla y calcularla en un punto como antes. Esto conceptualmente, ¿qué es lo que era? Esto me daba un número y ese número indicaba cuánto cambiaba porcentualmente la cantidad demandada cuando yo incrementaba el precio en un 1%. ¿Sí? Si yo incremento el precio en un 1%, esto me indicaba cuánto cambiaba porcentualmente la demanda de X. La elasticidad de ingreso, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, si yo ahora cambio el ingreso, ¿sí?, en un 1%, ¿en cuánto se va a incrementar porcentualmente o en cuánto va a variar porcentualmente la demanda? ¿Está bien? ¿Cómo calcularían la elasticidad de ingreso? A ver, sería la derivada de X, pero ¿con respecto a quién ahora?
M. A M. Y antes poníamos P de X, acá voy a poner ahora M. ¿Lo siguen? Sobre Y. Perdón, X. Está. Ya la vamos a calcular. Estoy dando la teoría. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, fíjense cómo. Miren esto, ¿no? Si yo acá hago elasticidad de X, derivo. Perdón, si yo calculo la elasticidad con respecto al precio, este precio es el que va acá. Y es el precio ese con respecto a lo que yo derivo. Si yo calculo elasticidad de ingreso, a la derivada la tomo con respecto a M. Y divido M sobre X. De igual forma, entonces, esto ya lo vamos a calcular y esto va a indicar si yo aumento el ingreso en un 1%, en cuánto va a responder la demanda porcentualmente. Y de igual forma podríamos calcular otra elasticidad punto, que es lo que se llama la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada, que la podemos calcular así. La notación sería la elasticidad de la demanda de X, pero cuando cambia el precio del otro bien. ¿Entendido? Entonces, la elasticidad cruzada de bien X, esto me va a dar en cuánto cambia la demanda del bien X cuando yo incremento el precio del otro bien en un 1%. ¿Cuál sería la fórmula de cálculo? Extrapolando lo de recién, ¿cómo lo calcularían? Derivada de X con respecto a quién? Al precio de Y. Al precio de Y. Bien. ¿Por qué? Miren la forma, ¿no? Cómo se fue haciendo. Lo que va ahí es lo que yo voy colocando. Por Y sobre dividido el precio. Por Y sobre el precio de X. ¿Por qué? P. Por P P de qué? P de I dividido ¿qué? X. X. ¿Sí? Fíjense que en todos lados hemos dividido X porque es lo que estamos haciendo de X. ¿Queda claro? Si las quisiéramos hacer, a ver, a estas mismas, acá la escribo, para el bien Y. Elasticidad ingreso del bien Y. ¿Cómo la calcularían? Derivada de Y, o sea, de esta función de demanda. ¿Con respecto a quién? Si es ingreso, ¿con respecto a quién? La derivada de Y con respecto a la derivada de M, de eso. A M. Bien. ¿Por qué? ¿Acá qué pondrían? Por M. Por Sobre M, Y. bien. Sobre Y, bravo, eso. Y la elasticidad cruzada del bien Y, ¿cuál es el otro acá? ¿Qué tendría que poner? La elasticidad cruzada del bien Y. X. P de X. P de X. P de X, bien, bravo. Fíjense que el que es el dueño de esto es el que yo coloco acá abajo y acá va el bien. Y acá arriba van los parámetros, P de X, P de Y, M. ¿Está? Ténganlo presente. Este es el que es el dueño de la elasticidad y este es el que dice cuál de todas las elasticidades es. ¿Bien? ¿Cómo será acá? ¿Derivada de quién? ¿De X o de Y? De Y. De Y. ¿Sí? Sobre ¿Con respecto a quién? ¿A? derivada de P de X. Con respecto a P de X. Bien. Por P de X P sobre de, X. P de X sobre Y. Ahí está. Entonces fíjense que cada función de demanda yo puedo calcular 3 elasticidades puntos. ¿Está bien? Una con respecto a su propio precio, otra con respecto al ingreso y otra con respecto al precio del otro bien. ¿Está? Y se llaman elasticidad precio de la demanda, elasticidad de ingreso y elasticidad cruzada. Tanto para el bien X como para el bien Y. ¿Queda claro? Esa es la teoría. Ahora la vamos a calcular en base a estos datos. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí, Y en todos los casos esto van a dar un número, cuando yo le evalúe da un número, y ese número va a indicar en cuánto cambia porcentualmente la demanda
de X o de Y, la que sea. ¿Cuánto cambia la demanda porcentualmente? Cuando yo cambio en un 1% el parámetro en cuestión. Acá será cuando cambio el precio en 1%, cuando cambio el ingreso en 1%, o cuando cambio el precio del loto bien en un 1%. ¿Queda claro? Las elasticidades siempre se interpretan igual. ¿Qué pasa con algo cuando cambia en un 1% alguna cosa? ¿Sí? Eso es en general, para todas las elasticidades que existan. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a calcularla. Me voy a otra pizarra. Volvemos a escribirlas porque la vamos a usar. X era 9/16, no, 7/16. Era 7, ¿no? Sí, 7. Sí. 7/16 M sobre P de X. Y la de Y era 9/16 M sobre P de Y. Bueno, calculemos. Elasticidad, precio de la demanda. Esa notación. Dijimos que era la derivada de X con respecto a P de X por P de X con X. ¿Está? Entonces, ¿qué queda acá? La derivada de X con respecto a P de X, ¿qué me queda? Fíjense que a veces esto podría ser mejor si yo lo escribo así. 7/16 por M por P de X a la menos 1. Está bien, es la misma expresión, está dividido, la escribo así. ¿Por qué? Porque como tengo que derivar con respecto a P de X, ¿está bien? Es más fácil que el P de X aparezca como una especie de polinomio. Entonces esa derivada es más fácil de calcular si la veo desde ese punto de vista. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería esa derivada? Este menos 1 baja al frente, entonces quedaría menos. ¿Menos qué? Menos 2. Menos 7/16 Menos 7/16. por M por P de X a la menos 2. ¿Sí o no? Sí. Hay 5 veces, las 5 veces me mintieron, pero acá se corta completamente, así que es un drama de señal de ellos. No. Está esto, entonces, que hemos puesto acá, es solamente esta derivada, ¿no? Está, sigo, ¿no? ¿Se entiende? Lo que he colocado hasta ahí es solamente la derivada. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por P de X. Y a todo esto, dividirlo. Fíjense que al dividir lo podría poner acá, o a toda la expresión, es lo mismo. X. Pero X no vayan a poner X, sino que acá X tienen que sustituirlo por la función. Ya sea esta o esta otra. ¿Sí? Entonces vuelvo a copiar acá la función. 7/16 M P de X a la menos 1. ¿Queda claro? Acá este X que yo pongo acá es el mismo que yo pongo ahí, que es este. ¿Está bien? No vayan a dejar el X, sino que tienen que poner la función de X. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, bien. Entonces vamos a simplificar un poco esto. Miren. P de X a la menos 2 por P de X, esto no está puesto, pero obviamente está implícito que esto está elevado a la 1, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a ¿qué? P de X a la ¿cuánto? Producto de potencias de igual base, los exponentes ¿qué? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman. Se suman algebraicamente, este tiene un signo. Entonces, menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, fíjense que ese menos 1 de ahí, yo lo puedo simplificar con este que está acá abajo. ¿Lo ven? O sea que todo este círculo que yo he puesto lo canjeo por esto. Entonces esto lo puedo simplificar con esta parte. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y de igual forma, puedo simplificar ahora todo este 7/16M con este 7/16M de acá. ¿Sí o no?
Porque está multiplicando, este está dividiendo. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que me quedó acá? -1. Bueno, sí. Menos. ¿Sí? Quedó -1. No, no todo. Se simplificó todo. ¿Sí? Fue un festival de simplificación. Ahí está. Se simplificó todo. Entonces lo quedaría así. Elasticidad, precio del bien X. Esto siempre es una función, aunque en este caso haya quedado una constante. P de X, P de Y y M siempre es una función. ¿A qué me refiero? A que esa elasticidad punto depende de donde yo le evalúe, en qué punto específico estoy de la demanda. ¿Bien? No es constante. Entonces, en esto, esta función me quedó constante e igual a -1. ¿Esto qué significa? Que no importa en qué punto de la función de demanda yo esté. ¿Se acuerdan que la función de demanda lineal, ¿se acuerdan que la demanda lineal, acá la elasticidad valía 0, acá valía menos infinito, ¿se acuerdan? Y acá valía -1, y que a lo largo de toda la función iba cambiando, dependiendo de cuál era el precio, y donde yo la evaluaba, la elasticidad iba variando, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Y eso era en la demanda lineal. ¿Lo recuerdan? Eso era en la demanda lineal. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos obteniendo acá? La gráfica de esta función que la hicimos recién, que tiene esta forma, que no es una función de demanda lineal, es así, tiene la propiedad de que, sea cual sea el precio en donde yo le evalúe, la elasticidad siempre me da 1. Tiene elasticidad constante. No importa en donde yo le evalúe, siempre me va a dar 1. Está bien, eso es un fenómeno muy extraño, algo que no ocurría. La elasticidad iba cambiando siempre en la función de demanda lineal en función de qué precio yo le evalúe. En este ejemplo, la elasticidad es constante. Sea donde sea que yo le evalúe, la elasticidad siempre me da lo mismo. O sea que no importa en qué precio actual yo esté, siempre que yo incremente el precio en un 1%, la demanda me va a bajar en un 1%, sea cual sea el precio que esté. Eso no ocurría en las lineales. Esto ocurre solamente en esta función de utilidad Kapp-Douglas. ¿Queda claro? Esa sería la interpretación. Está. Insisto en que esto no siempre queda así. En general, lo más común sería que acá quede una expresión, que no se pueda simplificar nada de acá y quede toda una expresión. Y luego, cuando queda toda esta expresión, yo tengo que evaluarla en algún precio, no sé, 2, 3, 100, por decir algo, y eso es lo que va a quedar. En las otras funciones de utilidad que ustedes tienen, van a ver que cuando lo hagan con las cuasi lineales, eso va a ser muy normal que ocurra, que quedan verdaderamente expresiones. Y yo, para conocer la elasticidad porcentual, tengo que evaluarla en un punto. Cuando le evalúo en un punto, esto me queda un número, no sé, -4. Entonces, si yo aumento el precio en 1%, en ese punto la demanda baja 4%. Pero no es este el caso. ¿Queda claro? Bueno, de igual forma, podemos calcular también las otras elasticidades. ¿Sí? Sigamos con la del bien X. Calculemos la elasticidad de el bien X con respecto al ingreso. Entonces la fórmula era la derivada de X con respecto a M por M ¿sobre qué? Bueno, calculemos la derivada de X con respecto a M. Veamos esto. ¿Sí? La derivada de X con respecto a M, ¿qué es lo que es? 7/16 por 1 sobre P de X. Esa es la derivada. Está. Por M, sigo la fórmula. Por M sigo la fórmula. Dividido 7/16 por M sobre P de X. ¿Está? Fíjense que son todos por, ¿no? Esto. O sea que yo podría sin ningún problema unir toda esta línea, si quieren. Pueden unir toda esta línea. Y todo esto son por 10/16 por P de X. También podrían unir la línea acá. Entonces, todo esto sería el gran numerador y 7/16x el segundo denominador. Como son todos productos, lo pueden expresar como quieran. ¿Queda claro? Esa sería la fórmula. ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer acá? Fíjense
Simplificar. Simplificar. Este 716 lo simplifico con este 716. Bien. El M con este otro M. Arriba. ¿Sí? Y también el PDX. ¿Lo ven? Como son todos productos, puedo simplificar. Si acá abajo apareciese una suma, una resta o algo, eso me arruinaría cualquier posibilidad de simplificar. Como son todos productos arriba y abajo, puedo simplificar sin ninguna timidez. Pero sean muy cuidadosos cuando llegue a existir una suma o una resta acá abajo o arriba. No se puede simplificar. Solo podemos simplificar cuando son todos productos o cocientes arriba y abajo. Entonces, se simplificó todo y ¿qué me quedó? ¿Cuál es el resultado? Quedó muy simple, se simplificó todo y quedó 1. 1. Uno positivo a diferencia del otro, ¿no? Noten de que, como dije recién, aunque acá no se note bien, esta elasticidad ingreso del bien X, aunque no parezca, es una función de P de X, P de Y y M. Solo que en este ejemplo de funciones Kapp-Douglas me queda constante. No siempre esto ocurre. Lo más natural sería que acá quede una expresión. Luego yo para poder calcularla tenga que evaluarla en algún punto. Bien, eso va a ocurrir en las coseñales y en cualquier otra. No en las Kapp-Douglas. En ninguna de las dos versiones. Versión pura o versión logarítmica de las Kapp-Douglas. Doble logarítmica. Bien. Entonces, ¿qué significa este 1? Bueno, ese 1 significa de que si yo aumento el ingreso en un 1%, la demanda aumenta en un 1%, porque el signo es positivo. Aumento el ingreso, aumenta la demanda, porque este signo es positivo. Bien, esto refuerza la idea de que el bien es normal, el signo, y el número, la magnitud de la reacción. Y la segunda conclusión es que no importa dónde yo le evalúe, en qué terna, esto siempre me da 1. ¿Queda claro? Y por último, bien, y por último, la elasticidad cruzada del bien X. Calculamos con respecto a el otro bien, P de Y. Y esto era la derivada de X con respecto a P de Y por P de Y sobre X. Bien. Cuando vamos a calcular esta derivada, ¿sí? Cuando vamos a calcular esta derivada, fíjense que ¿cuánto queda esto? 0. 0. En esta expresión, si yo calculo la derivada con respecto a P de Y, fíjense que no depende de P de Y, todo es una constante, entonces esta derivada es 0. Y por más que ponga acá P de Y y acá vuelva a copiar toda la función, ya no tiene mucho sentido porque está multiplicada por un coeficiente que es 0, entonces ya todo directamente es ¿cuánto? Como tengo el 0 acá, 0 por lo que sea es 0. 0. Entonces esto refuerza la idea de que el bien es independiente, ¿está bien? La elasticidad precio de la demanda, que es función P de X, P de Y y M, recuerden que son funciones, que en este caso queda constante e igual a 0, pero siempre serían funciones. Entonces, ¿esto qué significa? De que si yo aumento el precio del bien Y, la demanda de X cambia en 0%, o sea, no cambia. Paren, Refuerza la Romero. idea. Por favor, los micrófonos, chicos. Los apagan cuando no hablen, por favor. Bien, entonces, si yo aumento el precio del bien Y, si yo aumento el precio del bien Y, la demanda del bien X varía en 0%, o sea, no varía. Eso refuerza la idea de que el bien es independiente, como antes. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, calculemos ahora la del bien Y. A ver, el bien Y la volvemos a copiar. Era 9/16 M sobre P de Y. 9/16 M sobre P de Y. Bueno, acá
podemos calcular elasticidad, precio del bien Y, o sea, elasticidad precio. Se calculaba como la derivada de Y con respecto a su propio precio por su precio dividido Y. Bien, esto es parecido a lo de recién. Elasticidad, precio de Y con respecto a Y. Esta derivada, ¿cuánto me va a quedar? Esto lo puedo escribir así. 9/16, ¿sí? Por M por P de Y a la menos 1. Cuando derivo, ¿esto qué me queda? Menos 9/16 por M P de Y a la menos 2. ¿Va bien? Por P de Y dividido Y, que es 9/16 M P de Y a la menos 1 o sobre P de cualquiera de las dos. ¿Queda claro los pasos? Como hicimos recién, todo esto es P de Y a la menos 1, que eventualmente lo puedo simplificar con este otro que está acá. Lo mismo para el M, lo simplifico con esto, y el 9/16 con esto. ¿Sí? Entonces, esta expresión, ¿cómo quedó? Quedó menos 1. Elasticidad, precio del bien Y, elasticidad, precio de la demanda, función de P de X, P de Y y M, me dio como función una función constante también. La misma interpretación de recién, sea cual sea el punto de la función de demanda esta. Recuerden que tenía esta forma. Acá colocamos el bien Y acá su precio. No importa en qué precio yo le evalúe o en qué triple de parámetros yo le evalúe, esto siempre me da menos 1. ¿Queda claro? Es muy parecida a la de recién, de hecho es casi idéntica, simplemente un cambio en la notación. Elasticidad, ingreso del bien Y. Elasticidad, ingreso del bien Y. ¿Qué me queda acá? Entonces sería la derivada de Y con respecto a M por M sobre Y. La derivada de Y con respecto a M es 9/16 por 1 sobre P de I. Esa es la derivada, multiplico por M y dividido en toda la función. 9/16 M sobre P de I. Bueno, fíjense que puedo simplificar casi todo, como recién. A este M lo simplico con este M, al P de acá con este P de acá, y el 9/16 con este 9/16, y todo me quedó ¿cuánto? Me quedó 1 positivo. Bueno, Sí, Una duda, en el ejercicio anterior que simplificamos todo, los menos uno no se simplifican. es que hay uno solo. Por ejemplo, acá tenés uno solo, no hay otro. El de abajo, o sea, el de que está 9/16 M, PI a la menos 1. Pero este menos 1 no es un signo, es el exponente de P de I. Ah, listo, listo. Gracias. ¿Sí? Bien, entonces la elasticidad M de Y como función de P de X, P de Y y M es 1. Bien. P de X, P de Y y M es 1. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? De que si yo aumento el ingreso en un 1%, la demanda de I cambia en un 1%, también positivo. Y por último, la elasticidad cruzada. ¿Cómo será la elasticidad cruzada? De Y, y acá pongo P de X. Derivada de Y con respecto a P de X, el otro, por P de X dividido Y. Bueno, esta es la más fácil de todas porque esta primera derivada
con respecto a P de Y me da 0. Entonces, me importa lo que yo ponga acá. P de X sobre 9/16, M sobre P de Y, esto me da 0. Entonces, la elasticidad cruzada, función de P de X, P de Y y M me da 0. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Bien. Sí, está claro. Bien. Hagamos ahora. Bien. Hagamos ahora otra función de utilidad. A ver, ya vemos cuál. Denme un segundo. Hagamos esta función. Hagamos esta otra. Una función de utilidad que sea 2x más 5 ln de y. Este es un ejemplo de una función que es cuasi lineal en el bien y. Vamos a hacer todo de vuelta ahora, pero con otra función distinta. ¿Cómo hacemos las funciones de demanda? Bueno, maximizamos u igual a 2x más 5 ln de y, sujeto a p de x por x más p de y por y igual a m. Ese es el planteo del problema, nunca olviden de colocar el planteo. El primer paso es despejar m sobre p de y menos p de x sobre p de y por x. Luego sustituimos, maximizar u igual a 2x más 5, logaritmo natural de todo esto, ¿no? M sobre P de I menos P de X sobre P de I por X. Esa es la reexpresión de la función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué tenemos que hacer? Derivar. Derivar. ¿Con respecto a quién? Uso de X. Bien. Derivamos con respecto a X. Fíjense que X es la única variable que está presente, ¿no? Tenemos ahí y ahí. ¿Sí? Eso todo depende de X. Bueno, derivada con respecto a X. ¿A qué es igual? Acá, 2. Y acá, a ver, lo hacemos así. Esto es la derivada del logaritmo, que era 1 sobre X. ¿Se acuerdan de la derivada del logaritmo? Entonces, más 5 por la derivada del logaritmo, que era 1 sobre todo el contenido del paréntesis. Lo escribo así para no ahogar tanto la notación. Pero esto tiene cadena adentro. Entonces, por la derivada de esto con respecto a X, que es por, fíjense que esto es un por, ¿no? Menos P de X sobre P de Y, y eso es lo que va igual a 0. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Yo me perdí. Va de nuevo. La derivada con respecto a X es 2. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el logaritmo, entonces 1 sobre todo el contenido. Por este 5 que está multiplicando. Bien, 5 por 1 sobre todo esto. Y esto tiene regla de la cadena dentro. Entonces, por la derivada de este corchete con respecto a X, que es menos P de X sobre P de Y, por menos P de X sobre P de Y. ¿Está bien? ¿Con la derivada? ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Sí? Bien, estos pasos son claves. Si arrancan mal, todo lo que sigue está mal. ¿Alguna otra pregunta en esta derivada? Bien. Ahora reagrupamos, lo escribimos de una forma más compacta. Esto lo puedo escribir como 2.
Fíjense que lo puedo poner así, menos 5 P de X sobre P de Y por 1 sobre todo el corchete igual a 0. Esa sería una forma. ¿Está bien? Otra forma de escribirlo podría ser 2 menos directamente 5 P de X sobre P de Y y todo acá abajo dividido el corchete igual a 0. Esa sería otra forma. Tal vez mejor. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? 2 menos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, lo puedo escribir así también. Bueno, entonces ahora vamos a continuar acá. Continúo en esta pizarra. Y lo puedo escribir así. 2 igual a 5 P de X sobre P de Y, todo sobre el corchete. Dos igual a eso. En el paso siguiente puedo pasar 2 veces el corchete. Y el corchete era M sobre P de Y menos P de X sobre P de Y por X. Y del otro lado me queda 5 P de X sobre P de Y. ¿Queda claro? Ese corchete que está dividiendo. ¿Queda claro? No se le escuchó, profe. Se cortó No la dije voz. más nada. No dije más nada. Cuando Ah, se corta yo no digo más nada. ¿Sí? ¿Queda claro ese paso? Sí, Sí, sí. Sí, cada vez que se corta yo me callo. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Bien, sí, ahí profe. estamos. Bueno, entonces, hagamos distributiva acá. Por ejemplo, 2M sobre P de Y menos 2P de X sobre P de Y por X, P de X sobre P de Y. Bien. Ahora podemos juntar las X de un lado y los números del otro. Podríamos hacer así. 2M sobre P de Y. ¿Sí? Bien. 2M sobre P de Y. Menos 5 P de X sobre P de Y igual a 2 P de X sobre P de Y por X. Bien. Esto de acá lo podemos escribir así. 2M menos 5 P de X, todo dividido P de Y, porque es el mismo denominador. Igual a 2 P de X sobre P de Y por X. ¿Vamos bien hasta ahí? Puedo simplificar los P de Y que están en los dos miembros, porque esto lo puedo pasar multiplicando y después queda dividiendo. Y ahora a X, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer 2M menos 5P de X, todo dividido 2P de X igual a X. ¿Va bien?
siguen ese paso. Este 2p de x que multiplica acá, lo paso dividiendo. Está 2p de x, lo paso dividiendo acá. ¿Sí? Distributiva, fíjense que yo podría hacerlo así. Lo sigo acá. 2m sobre 2p de x menos 5p de x sobre 2p de x igual a x. Fíjense que puedo simplificar muchas cosas. Puedo simplificar el 2. Puedo simplificar los p de x. Bien. Y la versión final, ¿cómo quedaría? Lo sigo acá. ¿Cómo quedaría el x óptimo? El x óptimo, ¿cómo queda? M Sobre px. sobre p de x menos 5 5 sobre 2. Esa es la función de demanda. Esa es la función de demanda. ¿Está bien? Luego tendrían que sustituir en y, acá en esta función, para hallar la de y. Bien. Quiero graficar esto, ya que estamos casi en el tiempo. Quiero graficar rápido esta función. A ver si me dan un segundo. Vamos con otro ledger, otra más. X, dijimos que era m sobre p de x menos 5 medios. Menos 5. Quiero ver cómo graficamos esto, porque no es tan sencillo graficarlo. A ver. Primero vamos a graficar esto como en dos partes. Primero vamos a graficarlo en los ejes matemáticos correctos. Voy a poner x acá y p de x en este otro lado. ¿Bien? Noten de que esto es una función racional. ¿Lo ven? O sea que tiene ese tema de las asíntotas. ¿Está? Tiene todo ese tema de las... Es una función racional. Bien, entonces calculemos los límites. A ver. Límite para... Límite de x para cuando p de x tiende a infinito. Cuando p de x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? ¿A cuánto tiende? El primer término tiende a 0, pero el total, cuando p de x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende? A 5 medios. A 5 medios negativos. Sí. ¿Está? O sea que esto tiende a menos 5 medios, ¿sí o no? ¿Sí? Si p de x tiende a 0, esto se hace 0, cuando p de x comienza a aumentar en el infinito, esto se evapora, se desvanece, se va a 0 y queda menos 5 medios. Menos 5 medios. Si p de x, límite de x, para cuando p de x tiende a 0, ¿a cuánto tiende esto? Si p de x tiende a 0, esto se va a infinito. Si yo a infinito le resto menos 5 medios, ¿cuánto es? Infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo sería la gráfica entonces? Ahí va la gráfica. Fíjense que la gráfica tiene asíntota, cuando p de x tiende a 0, la asíntota vertical es el eje, y tiene una asíntota horizontal, y fíjense que esto tiene una asíntota horizontal en menos 5 medios. Acá está el menos 5 medios. Sí, ahí está el menos 5 medios. Entonces fíjense que la gráfica de esta función es así. Tiene asíntota vertical, pero la horizontal es menos 5 medios.
¿Queda claro? Esa sería la función matemática. Es una función racional, es una hipérbola, pero la asíntota vertical es, la horizontal es menos 5 medios. Cuando P de X tiende a infinito, esto se va pegando a la gráfica constante de menos 5 medios. ¿Queda claro? Por último, para terminar de determinar esta función, habría que calcular este puntito ahí de corte. ¿Cómo se calcula esa abscisa del origen? ¿Cómo calculamos ese puntito de corte? En este punto yo me pregunto cuál es el X que hace 0, cuál es el P de X que hace 0 a esto. Entonces igualamos 0 igual a M sobre P de X menos 5 medios, ¿está bien? ¿Entienden por qué lo igualo a 0? Me pregunto cuál es el P de X que yo tendría que meter en esta fórmula para que me dé resultado una demanda de 0. Entonces lo escribimos así, 5 medios positivo del otro lado igual a M sobre P de X, ¿bien? Y el P de X lo puedo pasar multiplicando, entonces el P de X, que es lo que busco, va a ser 2/5 por M. ¿Está bien? Este P de X lo paso acá en el despeje, y este 5 medio pasa dado vuelta, 2/5 de M. Entonces P de X es 2/5 de M. ¿Lo siguen? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces acá va. Profe, ¿Se escucha? ahora sí. Sí, ahí está. 2/5 de M sería entonces el corte ahí. Profe, Sí, ¿por qué lo hizo en los ejes matemáticos? porque hacerlo en el eje correcto sería complicado. El paso siguiente es dar vuelta a los ejes. Ah, bueno, listo. Cuando las gráficas son difíciles, las hacemos en 2 etapas. Primero graficamos correctamente y después damos vuelta. ¿Sí? Como hicimos alguna vez con las parábolas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Nosotros las hacemos y después las damos vuelta. Ahora ya que lo entendemos, sí lo doy vuelta. Entonces fíjense que ahora esto va a ser X y esto va a ser P de X. El que tenía la asíntota horizontal es esta, ahora la asíntota va a ser vertical. Será así, miren. Ahí está el 2/5, menos 5 medios, perdón. Menos 5 medios es el punto de ahí. Y la gráfica en amarillo, fíjense que va a tener esta forma. ¿Lo siguen? Fíjense cómo es asíntota acá, ¿no? ¿Lo ven? Ahí invertí los ejes. Sí. Y este corte es 2/5 de M. 2/5 de M. ¿Está? Sí, entonces divido la gráfica en 2 etapas porque es una gráfica complicada, ¿no? O sea, no es una gráfica que uno la imagine, la calcula toda y encima da la vuelta a los ejes en la cabeza. Es complicada. Entonces la hacemos en 2 etapas. Primero grafico matemáticamente los límites, los puntos de corte, etc. Y después doy vuelta a todo. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, estos son algunos de los puntos más complicados. Bueno, pues cuando tengan que trabajar con esta elasticidad y cuando calculen elasticidad y tengan que dividir en X, este menos 5 medios les va a prohibir que simplifiquen y las cosas van a quedar ligeramente distintas. Entonces no van a poder simplificar y quedan funciones verdaderamente como antes. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo les voy a mandar escaneados a mano algunos ejemplos de otras funciones así resueltas con las gráficas y demás para que ustedes puedan verlos, algunos en Word. Se los voy a cargar todo acá por Teams, les voy a poner todos los archivos uno solo zipeado,
en Teams. Fíjense ejemplos para otras funciones y avancen calculando todo esto para el punto 1 del práctico 2. O sea, tienen que calcular demandas de X y de Y, normal, inferior, sustituto complementario y las 3 elasticidades para cada una de las 4 funciones que ahí aparecen. ¿Bien? Les dejo esta pizarra, se las cargo ahora. Está el video que ya lo subimos y les dejo algunos scans escritos a mano de ejercicios similares. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Perfecto. El miércoles de la semana que viene, jueves y viernes feriado, el miércoles de la semana que viene vamos a hacer una clase de revisión y consultas sobre todas las otras dudas que estén teniendo sobre esto. ¿Estamos bien? Bueno. Perfecto. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Felices Pascuas. Chao, profe.